El increíble cambio del viejo hambriento que dejó sin palabras al millonario despectivo. Don Manuel se encontraba en su habitual esquina del barrio, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. A sus 75 años llevaba la vida en sus hombros como una carga liviana, recogía botellas y vendía dulces, siempre con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Pero ese día todo cambiaría. La noticia del arrogante señor Ruiz, un millonario que planeaba transformar su hogar en un lujoso centro comercial, arruinaría la paz que había construido. La idea de perder el lugar donde había creado recuerdos y la familia que había crecido en sus calles le apretaba el pecho. La insultante forma en que el empresario pasaba por encima de sus vecinos, los miraba como si fueran sombras, le hizo cuestionar su dignidad. En el fondo, don Manuel sentía un nudo de desesperación. Era un viejo hambriento a los ojos del mundo, pero en su corazón ardía un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Los murmullos de su comunidad se fueron tornando más inquietantes. En su mente se cruzaron pensamientos oscuros. ¿Acaso era el final para él y su vida digna? Cada mirada de sus vecinos reflejaba su propia angustia. A medida que el día avanzaba, su confianza se tambaleaba. Buscó razones, excusas, se decía que cualquier lucha era inútil, que sus palabras no resonarían. Temía diversiones en el drama del conflicto, pero no se sentía preparado para lo inevitable. Su mente se llenaba de dudas y pesadumbres. Como un eco distante, la voz de los niños riendo le recordaba lo que estaba en juego. Ellos eran los más vulnerables, los que dependerían de él para mantener su hogar. ¿Podía realmente sentarse y hacer nada? En un último intento por recobrar su dignidad, se acercó al señor Ruiz, ofreciendo su respaldo a cambio de alguna forma de ayuda, un empleo quizás. El desprecio en los ojos del millonario lo hirió profundamente. Viejo hambriento lo había llamado, dejando que el veneno de sus palabras lo paralizara. Fue un momento punzante, como si hubiera empujado a don Manuel a confrontar su propia fragilidad frente a la arrogancia del poder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras caía la noche, la incertidumbre lo envolvió. En la desolación de su pequeña casa, las estrellas parecían susurrarle secretos de tiempos pasados. Recordó un viejo pozo de agua de su infancia, un símbolo de esperanza que se había olvidado. Decidió que debía encontrarlo. En sus recuerdos estaba la clave para resistir. Pero la presión aumentaba. Cada día que pasaba, el señor Ruiz se acercaba más, y su arrogancia se sentía como un latido ominoso en el pecho del barrio. En la madrugada del segundo día, sin embargo, la revelación del pozo lo despertó con fuerza. La idea de que ese recurso podría cambiar su vida, no solo a él, sino a todos sus vecinos, era una chispa en la oscuridad. Sin embargo, el miedo lo acechaba como un lobo. ¿Podría realmente enfrentarse al millonario y salir ileso? ¿Acaso el viejo hambriento tenía alguna esperanza contra esa indiferencia que amenazaba con tragarse su hogar? La tensión alcanzaba su punto culminante. Los murmullos del barrio apuntaban a un desenlace inevitable, una colisión entre la dignidad de un anciano y la frialdad de un capitalista. La próxima vez que se encontrara con el señor Ruiz, no sería solo una conversación. Sería un enfrentamiento crucial que podría definir el destino de su hogar. La intuición le decía que se acercaba el momento decisivo, y su lucha comenzaba a cobrar un sentido más profundo que lo que jamás había imaginado. La vida de don Manuel giraba en torno a la incertidumbre. Las horas pasaban lentas mientras su mente se debatía entre la desesperación y la resolución. El peso de la amenaza del señor Ruiz se hacía más palpable cada día, y el viejo hambriento empezaba a reconocer que debían pasar de las palabras a la acción. No podía seguir siendo un testigo pasivo del desmantelamiento de su hogar. Era hora de despertar ese fuego interno que había permanecido complaciente.
Mientras caminaba por la calle al amanecer, su mente recorría el camino hacia el pozo que había encontrado en sus recuerdos. Un símbolo de su infancia, pero también un recurso tangible en el que podría construir una estrategia. La idea de excavar o revitalizar aquel pozo estaba grabándose firmemente en su mente. Se imaginaba atrayendo a sus vecinos a su causa, uniendo sus sombras en una lucha común. La sensación de poder que le ofrecía su propósito lo llenaba de adrenalina. Pero en el fondo, el eco de la burla del señor Ruiz resonaba, y la duda acechaba con crueldad. Sin embargo, con cada paso, sus pies resonaban con determinación. Era un hombre de experiencia. Había sobrevivido a pérdidas, a decepciones y al hambre, pero nada lo había preparado para esta confrontación. La idea de pelear no solo por su espacio, sino por su dignidad, lo empujaba adelante. Las primeras luces del día lo encontraron decidido. En su pequeño taller, comenzó a ensamblar sus pensamientos y prepararse mentalmente. Se armó de herramientas que nunca pensó necesitar: un mapa antiguo que representaba su barrio, un cuaderno para plasmar ideas y un viejo hacha que le había pertenecido a su padre. En su corazón, sabía que cada elemento era un símbolo de su resiliencia y de la historia que llevaba consigo. La mañana avanzaba y, pese a la presión, fue durante su ritual matutino de renovación que se reveló algo inesperado. Un fragmento de una idea que había ignorado, oculto tras el velo del miedo. Los recursos eran escasos, pero nunca había considerado la posibilidad de asociarse con expertos. Quizá podía invitar a alguien a que echara un vistazo al pozo, alguien que conociera la agricultura o el aprovechamiento de recursos hídricos. Era crucial conectar sus habilidades con las de otros, formar un frente imbatible. Sus dudas comenzaron a disiparse al visualizar el encuentro que tendría con el señor Ruiz. Se prometió a sí mismo que esta vez no iría solo. No lucharía por lo que era suyo, sino por lo que era un legado para su familia y su comunidad. La idea de pelear por algo más grande lo convirtió en un guerrero, en un defensor de su hogar. Sin embargo, al prepararse para el encuentro, asomaba el recuerdo de aquella mirada despectiva, lo que despertó en él una mezcla de rabia y deseo de cambio. Ante el espejo, se observó, preguntándose si realmente poseía el coraje necesario para enfrentar esa tormenta. Pero lo que más lo impulsaba era la posibilidad de transformar su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Al caer la tarde, sentado en la misma esquina donde había transcurrido su vida, entendió que no podía esperar a que su suerte cambiara, ni depender de la compasión ajena. Sería él quien decidiera su destino. La determinación ardía en su pecho. Sabía que el siguiente paso era vital y que realmente había llegado el momento de tomar acción. Sin embargo, al evocar ese primer encuentro con el señor Ruiz, una inquietante verdad se instalaba en su mente. ¿Qué haría si el millonario se negaba a escuchar? ¿Cómo demostraría su valía ante alguien que ya lo había descalificado? Don Manuel respiró hondo, consciente de que la lucha estaba lejos de ser simple y que el enfrentamiento se acercaba, potencialmente, más cerca de lo que su corazón podía aguantar. La noche se adivinaba como un preludio a la tormenta, y las decisiones que tomaría a partir de aquella tarde podían cambiar su vida para siempre. Don Manuel se despertó con el primer rayo de sol que se colaba por la ventana, acompañando su estado de alerta. Esa mañana, su mente bullía de planes y estrategias. El encuentro con el señor Ruiz se acercaba, y su deseo de demostrar su valía superaba con creces el miedo que había sentido con anterioridad. Sería un enfrentamiento, sí, pero no solo eso. Sería su oportunidad de redefinirse. En su pequeño taller, comenzó a organizar sus ideas en el cuaderno que había encontrado. La mente de don Manuel se convirtió en una serie de bocetos y notas que delineaban su estrategia. En cada línea que trazaba, se sentía más empoderado. Era un ensayo general para su vida y había decidido que el escenario merecía una interpretación brillante. Con cada lista de argumentos, comenzó a recordar momentos de su vida que los días de cosecha con su padre, las risas compartidas con sus vecinos en la plaza del pueblo. Estos recuerdos le sirvieron no solo como anécdotas, sino como referencias vitales de lo que realmente tenía en juego, su conexión con el barrio, con la historia que llevaba consigo y aquella dignidad que no estaba dispuesto a sacrificar. La idea de invitar a un experto para que inspeccionara el pozo se convirtió en un proyecto concreto. Hacía tiempo que conocía a don Felipe, un agrónomo retirado que vivía en la zona.
Tenía fama de ser un hombre sabio, con un profundo conocimiento sobre recursos hídricos. Llamar a don Felipe sería una forma de fortalecer su posición. Con su apoyo, no solo podría reivindicar su espacio, sino también inspirar a otros. Al finalizar la mañana, don Manuel decidió que ese sería su primer paso. Con el corazón latiendo fuerte, se armó de valor y salió en busca de don Felipe. La voluntad de actuar había tomado un cariz urgente dentro de él. Al hacerlo, no solo se enfrentaba al señor Ruiz, sino que también rompía las cadenas de la apatía que lo habían mantenido cautivo. Caminó hacia la casa del agrónomo con la convicción de que el poder no solo residía en la riqueza, sino en el conocimiento y en la capacidad de colaborar. La conversación fluyó suavemente. Don Felipe, inicialmente escéptico, escuchó con atención las palabras de don Manuel. Al describir su situación, él pudo ver la pasión encendida en su mirada, y a medida que compartían ideas sobre el uso del pozo, las posibilidades comenzaron a brillar por sí solas. Lo que comenzó como una consulta se transformó en una conversación estratégica sobre agricultura y sustentabilidad. Una nueva idea emergió en la mente de don Manuel. Si don Felipe se unía a él, podría organizar una pequeña reunión donde pudieran compartir sus conocimientos sobre el cultivo y la gestión del agua. Esto, además, podría atraer a otros. La idea era clara y electrizante. Se estaba formando una red de apoyo y conocimiento que desbordaba la mera reivindicación de su hogar. Al despedirse de don Felipe, don Manuel se sintió lleno de una emoción desconocida. Había dado un paso decisivo hacia su objetivo. No obstante, en el fondo le perturbaba la pregunta que había quedado en suspenso. ¿Qué haría si, a pesar de todo, el señor Ruiz se mostraba tan intransigente como antes? La tensión estaba acumulándose en su interior, y aunque la conversación había sembrado semillas de esperanza, también había cultivado más dudas. Sin embargo, estaba decidido a continuar hacia adelante, sabiendo que cada paso lo acercaba más a su verdad. Con su mente aguda y su resolución renovada, don Manuel se preparó para enfrentar lo que vendría. Apresurándose a casa, no podía evitar preguntarse, ¿podría realmente dar la batalla no solo por su tierra, sino también por su dignidad? Las sombras del inminente encuentro se cernían sobre él, y la respuesta solo se desvelaría en el momento de la verdad. Las horas posteriores a su encuentro con don Felipe no pasaron en vano. Don Manuel llegó a casa y se sentó en la mesa de la cocina, el cuaderno aún abierto frente a él. Cada palabra que había plasmado se sentía como un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. Pero la excitación era solo un preludio. El verdadero trabajo y el temido enfrentamiento estaban por llegar. Mientras repasaba las notas, se dio cuenta de que lo que había hecho ese día no solo implicaba construir puentes hacia la comunidad, también significaba enfrentar sus propios temores y limitaciones. Observaba el destello de la pluma en sus manos y comprendía que era más que un simple utensilio. Era su herramienta de transformación. Esa pluma simbolizaba decisiones, retos y la difícil tarea de reivindicar su voz. Su mente empezó a elaborar no solo un posible diálogo con el señor Ruiz, sino un mapa mental de los aportes que don Felipe podría hacer en su reunión. La idea completó la imagen de un encuentro donde los miembros del barrio no solo tendrían voz, sino que también aprenderían a gestionar sus recursos. ¿Qué pasaría si más personas empezaran a participar? No se trataba solo de defender su pozo, sino de abogar por la autosuficiencia. Sin embargo, la inquietud de lo que vendría le hacía cuestionar su preparación. ¿Estaría realmente listo para estar en el centro de este proceso? Esa mañana había sentido un destello de valor, pero debía afianzarlo con la práctica. Se propuso que antes de la reunión practicaría las respuestas a posibles objeciones del señor Ruiz en voz alta. Frases sencillas, argumentos certeros. Cada repetición sería un paso más hacia su meta. La noche cayó y así también la indecisión. Don Manuel se dio cuenta de que era el momento de encarar su miedo a la desaprobación. Su pensamiento se tornó más crítico. No está en juego solo su terreno, sino un estilo de vida, su legado. El recuerdo de su padre le llegó a la mente. ¿Estaría orgulloso de él por intentar defender lo que le pertenecía? ¿O lo vería como un simple desafío que podría culminar en fracaso? Esa visión dual lo confería fuerza y lo llevaba a la autocompasión. Sin darse cuenta, el reloj dio la medianoche mientras seguía repasando sus notas y hablando en voz alta. La familiaridad de la soledad le hacía eco en un lugar que antes le había parecido inhóspito.
Cada palabra pronunciada contribuía a un sentido de confianza renovada. Era un proceso arduo, pero irremediable. Estaba dejando de ser un hombre consumido por la espera. Era tiempo de hacerse valer. Con el amanecer, don Manuel partió hacia la casa de don Felipe decidido a formalizar el convenio de colaboración. Había meditado lo suficiente como para comprender que el poder no era un monopolio, se construía en relaciones sinceras y apoyos genuinos. La idea de tener un aliado que supiera de agricultura y del agua reforzaba su proyecto. Al mismo tiempo, le hacía evidente un nuevo dilema: alunar cuentas sobre su perspectiva del negocio en el campo. Su corazón latía con más fuerza a cada paso, la emoción de lo desconocido mezclándose con la intriga de cómo reaccionaría el agrónomo a su idea de reunir a la comunidad. En su mente, el escenario comenzaba a delinearse. Pero mientras más se acercaba, más sus pensamientos se tornaban oscuros. ¿Qué pasaría si el evento fracasaba? ¿Qué ocurriría si los que venían no respondían como él esperaba? Esa incertidumbre era un peso difícil de soportar, pero no estaba dispuesto a ceder. Al llegar a la puerta de la casa de don Felipe, la pregunta giraba en su interior: ¿se atrevería a dar este salto? La decisión de formar el círculo de conocimiento dependía del agrónomo y, en última instancia, de él mismo. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba en la tienda del señor Ruiz. Así, en lo más profundo de su ser, la pregunta susurraba insistentemente: ¿sería él el agente de su propio cambio, o simplemente seguiría siendo un espectador de su vida? Mientras llamaba a la puerta, un nuevo miedo se agazapaba en su mente. ¿Sería capaz de transformar su futuro o caer en la trampa del conformismo que siempre había temido? La puerta se abrió con un leve chirrido, y don Felipe apareció, una mezcla de sorpresa y curiosidad en su rostro. Don Manuel, a pesar de la inquietud palpitante en su interior, se sintió momentáneamente aliviado. Era el comienzo del movimiento que durante tanto tiempo había anhelado, y al mismo tiempo un despertar a la realidad de lo que significaba tomar la iniciativa. «Don Manuel, ¿qué lo trae por aquí a esta hora?», preguntó don Felipe, dejando entrever su genuino interés. Era un aliciente que don Manuel necesitaba en ese momento. «Vine a hablar de una idea que he estado considerando, sobre unir esfuerzos», aseguró, esforzándose por mostrar un aire de confianza que aún no sentía en su interior. Las palabras fluyeron, surgiendo de un lugar más profundo que el mero deseo de desarrollar su pozo. Quería transformar su vida, dejar atrás el papel de observador y convertirse en un actor principal. Mientras explicaba su propuesta, pudo observar cómo la mirada de don Felipe pasaba de la curiosidad a la consideración seria. Sin embargo, una pequeña duda comenzó a germinar en su interior al recordar lo que había ensayado. ¿Sería suficiente ante una mente tan aguda como la del agrónomo? Cada palabra dicha parecía menoscabarse ante la posible objeción de su interlocutor. La conversación se tornó más profunda, dando pie a preguntas sobre el acceso al agua, las técnicas de cultivo y, sobre todo, la perspectiva de este nuevo proyecto. Cada respuesta de don Felipe era como una nota musical que resonaba en un entorno que había estado hasta entonces desafinado por su temor a actuar. En cada propositive o argumento que escuchaba, sentía cómo se desnudaban sus convicciones y daba paso a un crecimiento personal que había estado paralizado. Sin embargo, el eco de su autoevaluación apareció nuevamente. Esa discusión no solo trataba sobre la gestión del agua, sino que involucraba su capacidad para maximizar oportunidades. Por primera vez, don Manuel comprendió que los desafíos que enfrentaba eran un reflejo de sus propias limitaciones, de miedos creados por años de inacción. El agrónomo lo miró con un aire contemplativo. «Tu propuesta tiene potencial, pero ¿estás dispuesto a asumir el riesgo de que no todos se unan? ¿Sabrías manejar la resistencia de algunos?». La pregunta quedó flotando en el aire, ocupando un lugar en su mente que lo llevó a confrontar una realidad que había estado evitando: el poder de la duda. «Siempre he tenido miedo a fracasar», admitió don Manuel, sintiendo que esa honestidad era la única forma de liberarse, de hacerse a sí mismo más auténtico.
Pero me doy cuenta de que el miedo a no intentar es aún más poderoso. Don Felipe sonrió, un gesto que inspiraba confianza. El fracaso es parte del proceso. Lo importante es lo que decides hacer con él. A medida que la conversación avanzaba hacia el establecimiento de un plan concreto, la visión de don Manuel comenzó a solidificarse. Comprendía que aunque el camino estaba pavimentado por la incertidumbre, había algo más fuerte que le impulsaba. Era responsabilidad y, sobre todo, el deseo de ser protagonista de su propia narrativa. Al finalizar el encuentro, mientras ambos hombres se despidieron, don Manuel sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. La incertidumbre aún estaba presente, pero ahora, en lugar de parálisis, despertaba una convicción renovada. Aún enfrentarían a los críticos, pero ahora al menos ya no estaría solo. Mientras se alejaba de la casa de don Felipe, una nueva voz interna le susurraba: ¿qué pasaría si todos los encuentros que tememos son en realidad oportunidades disfrazadas? Esa pregunta despertó en su mente un radical interés por lo desconocido. Una perturbadora emoción lo invadía. Cualquiera que fuera el resultado de su reunión con el señor Ruiz, una cosa era clara: el momento decisivo se acercaba. La noche anterior había sido un ensayo, ahora comenzaba la verdadera representación. Con cada paso hacia la tienda, su determinación crecía, pero en el fondo la pregunta incesante permanecía: ¿y si esta vez el fracaso no era una opción? Don Manuel caminó por la calle, sintiendo el peso del desafío que lo aguardaba. La tienda del señor Ruiz se acercaba, su fachada, antaño familiar, ahora parecía un castillo fortificado. Adentrarse en el comercio significaba cruzar umbrales que lo llevarían a enfrentarse con su pasado, con sus vergüenzas y temores, pero también a descubrir sus capacidades ocultas. Mientras avanzaba, reflexionó sobre las palabras de don Felipe: el fracaso forma parte del proceso. Esa certeza, ionizada por una mezcla de nervios y emoción, le dio valor. Había vivido en la sombra del miedo, pero ahora la voz de su voluntad comenzaba a retumbar con fuerza. «Es ahora o nunca», pensó. Al llegar, se plantó frente a la puerta de la tienda. La boca seca y un corazón que palpitaba como un tambor. Se paró un momento para centrarse. Sintió la textura rugosa de la pared junto a él, el ladrillo frío que contrastaba con el fuego que sentía por dentro. Instaló en su mente la imagen de un don Manuel decidido, un hombre que no se rendiría ante la opinión de los demás. Al abrir la puerta, el timbre sonó, resonando en el aire como un llamado. El señor Ruiz levantó la mirada de su escritorio. Su expresión cambió de indiferencia a interés a medida que don Manuel se acercaba. «¿Qué deseas, Manuel?», preguntó. Su tono era mezcla de desdén y curiosidad. Don Manuel apenas pudo contenerse ante lo que sintió era un desafío. «Vine a hablar de nuevas oportunidades», comenzó, sintiendo la firmeza en su voz, un cambio que mantenía el impulso del que se había percatado la noche anterior. Explicó su idea, los planes para desarrollar el pozo y cómo quería usarlo para transformar la producción agrícola de la zona. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en la estructura de su confianza. El señor Ruiz le hizo preguntas incisivas, su mirada afilada como una navaja evaluando cada detalle. Don Manuel sintió que cada interrogante era un obstáculo que necesitaba superar y por primera vez se daba cuenta de que podía manejar la presión. Mientras respondía, una corriente de seguridad crecía en él. Luchaba contra la imagen de sí mismo que había llevado tanto tiempo, el hombre que siempre se echaba atrás ante el desafío. El diálogo fluyó, las ideas colisionaron como dos trenes en una vía férrea y sorprendentemente descubrió que estaba alterando la perspectiva de su interlocutor. Don Manuel se dio cuenta de que tenía algo que ofrecer, que su conocimiento y experiencia, aunque humildes, podían ser la clave del éxito que deseaba. A medida que la discusión avanzaba, la fachada del señor Ruiz comenzó a resquebrajarse. Sus argumentos se convirtieron en un juego de tensiones donde don Manuel cada vez se sentía más en control. La duda que antes lo asediaba se transformó en visión. El miedo, que había sido su mejor compañero durante tanto tiempo, se transformó en un motor de posibilidad. Sin embargo, antes de que la conversación llegara a su clímax, el señor Ruiz lo interrumpió.
una ceja elevada. Te admiro por tu ambición, Manuel, pero te advierto que no será fácil. Tendrás competidores y muchos obstáculos. ¿Realmente crees que puedes manejar eso? Don Manuel respiró hondo. Esa pregunta flotaba en el aire como el eco de sus anhelos más profundos. No solo lo creo, estoy dispuesto a demostrarlo, respondió con firmeza, sintiendo cómo la camisa le apretaba al compás de su creciente determinación. Al final del intercambio quedaba un aire de expectativa. El señor Ruiz ofreció su mano, y al estrecharla, don Manuel sintió que algo dentro de él había cambiado irremediablemente. El desafío que había enfrentado no solo había hecho temblar sus cimientos, sino que había edificado nuevas estructuras en su alma. Su carácter. Al salir, el cielo parecía un lienzo de nuevas oportunidades, y, mientras caminaba de regreso, se dio cuenta de que el verdadero acto de valor era no solo enfrentar la crítica externa, sino también derrotar la voz interna que lo había mantenido atado. La reflexión giró en su cabeza. La batalla no solo era contra el mundo, sino también contra el miedo que lo había limitado. Con cada paso, se vislumbraba el futuro ante él, brillante y lleno de posibilidades. Pero, en el fondo, una pregunta inquietante permanecía. ¿Qué sucedería si aquellos a quienes pretendía vencer decidieran cruzar el umbral y convertirse en sus más fervientes adversarios? El horizonte de su nueva realidad se llenaba de desafíos que aún no imaginaba. La aventura apenas comenzaba. Don Manuel regresó a casa con una mezcla electrizante de emociones. Aquella conversación lo había sacudido como un torrente de agua helada, despertando cada fibra de su ser. La puerta de su hogar se convirtió en un umbral hacia la incertidumbre que ahora comenzaba a abrazar con entusiasmo. Se sentía más ligero, como si las cadenas que lo habían mantenido estancado se rompieran lentamente. Sin embargo, la certeza de su reto le perseguía. Visualizó el pozo una y otra vez, un símbolo tangible de su ambición. Anhelaba que no solo fuera un recurso para él, sino un faro de esperanza para otros que, como él, habían esperado demasiado tiempo por una oportunidad. Esa visión florecía en su mente, impulsándolo a proyectar un futuro en el que la lucha valiera la pena. Día tras día se dedicó a investigar. Recopilaba datos sobre el cultivo y la irrigación, hablando con agricultores locales y analizando técnicas que podrían optimizar la producción. Las horas se deslizaban sin que él se diera cuenta. La emoción de aprender alimentaba su espíritu, borrando las sombras de la duda que aún se aferraban a él. Cada conversación con los agricultores se volvía un intercambio de ideas, donde su antigua timidez comenzaba a diluirse. Don Manuel se dio cuenta de que no solo compartía su proyecto, también despertaba en otros la esencia de su propio compromiso. Él se había convertido en un catalizador de sueños que resonaban en los corazones de quienes lo rodeaban. Sin embargo, mientras su confianza crecía, también comenzaba a vislumbrar al imponente rival que sabía que se asomaba en el horizonte. Don Eduardo, un empresario que había forjado su imperio a base de estrategias agresivas y una visión fría del mercado. Cada vez que don Manuel pensaba en él, su determinación se reforzaba. No solo iba a luchar por su sueño, sino por el derecho de los demás a prosperar. Una tarde, tras una sesión especialmente intensa de trabajo en su jardín, don Manuel recibió una llamada inesperada. Al otro lado estaba el señor Ruiz. He estado pensando en tu propuesta, Manuel, pero hay algo más que querría discutir contigo. Te advierto, el negocio no se trata solo de buenas intenciones, dijo. La voz del señor Ruiz sonaba sombría, ahora más seria, casi como si en su tono se almacenaran las expectativas de un futuro incierto. El encuentro estaba pactado para el día siguiente. La incertidumbre y la excitación se entrelazaban en su mente. Sabía que este podría ser un parteaguas para su visión, pero no podía dejar de preguntarse si el señor Ruiz estaría dispuesto a lo que significaría crear un cambio radical en el mercado que habían conocido por años. Mientras se preparaba, una inquietud comenzaron a asediarlo. ¿Podría mantener su integridad frente a la presión de un empresario que veía el mundo como un tablero de ajedrez?
¿Podría equilibrar su ambición y sus valores cuando se enfrentara a las decisiones difíciles que todo emprendedor debía tomar? En ese instante, su vida se convertía en un espejo de la lucha interna que había comenzado, una búsqueda por equilibrar el deseo de éxito con el sueño de transformar vidas. La noche se llenó de palabras murmuradas y un torbellino de pensamientos, dejando en su pecho una ebullición de ansiedad. Al fin, se dijo que debía ser valiente no solo en la presentación de su proyecto, sino en los principios que quería abrazar. Cada decisión que tomara no solo definiría su camino, sino también el futuro de aquellos que lo rodeaban. El futuro brillaba ante él, pero las sombras de su próximo encuentro con el señor Ruiz anunciaban la llegada de una tormenta. Don Manuel, ahora más que nunca, estaba preparado para abrir la puerta al desafío. Pero al pensar en las palabras que se avecinaban, supo que el verdadero cambio todavía tenía que manifestarse, no solo en el negocio, sino en su espíritu. Pero, ¿sería capaz de sostenerse en pie cuando el desafío se tornara personal? La respuesta a esa pregunta latía en su interior, a la espera de ser revelada en un próximo encuentro, que marcaría su destino. La lucha apenas comenzaba. La mañana llegó con un peso inusual. Don Manuel despertó antes del amanecer, su mente atormentada por pensamientos contradictorios. La luz tenue del sol apenas iluminaba su habitación, pero ya había decidido que no permitiría que la oscuridad de sus dudas lo venciera. Esa mañana sería decisiva. Se enfrentaría al señor Ruiz, y cada palabra, cada gesto contaría. Su camino hacia la oficina del empresario se sintió interminable. A medida que se acercaba, un nudo se formó en su estómago. Sabía que la reunión sería más que un simple intercambio de ideas, sería un desafío a su integridad, una escala para medir su voluntad de permanecer fiel a sus principios. Cada paso resonaba con el eco de sus aspiraciones, mientras recordaba el pozo que lo había motivado a salir del estancamiento. Al llegar, don Manuel tomó un profundo respiro y cruzó la puerta. Lo recibió una oficina elegantemente decorada, repleta de imágenes de éxitos pasados. Ruiz lo esperaba con una mirada firme y un gesto que mezclaba curiosidad y escepticismo. Al sentarse, don Manuel supo que cada palabra debía estar envuelta en determinación. Sin embargo, el miedo a ser subestimado pulsaba en su interior como una advertencia. Manuel, he revisado tu propuesta. Lo que planteas es interesante, pero... El señor Ruiz, cuya voz resonaba como un trueno, no detenido al principio. Su tono era claro, había excepciones a las reglas y Marco no las conocía. En la industria, las emociones son un lujo. Necesitamos cifras, resultados inmediatos. En ese instante, la visión de don Manuel se aglutinó, reflejando lo que realmente deseaba lograr. No eran solo cifras las que impulsaban su pasión, sino el propósito detrás de cada idea. Se decidió a dar un paso adelante. No todo se mide en números, señor Ruiz. Lo que propongo no es solo un pozo, es una transformación. No se trata solo de producción, sino de futuro. Don Ruiz arqueó una ceja, apreciando la audacia del hombre ante él. Don Manuel, sintiéndose por primera vez en control, continuó sin vacilar. Mi sueño no es solo entender cómo hacer dinero, es about empoderar a otros, a los agricultores que necesitan una mano extendida, no solo estadísticas. Las palabras fluyeron de su garganta como un torrente, y pudo ver un destello de sorpresa en los ojos del empresario. Esa era su oportunidad. Se adentró más en su discurso, articulando no solo su visión, sino su compromiso con la honestidad en el contexto empresarial. Si no cuidamos la tierra y a quienes la cultivan, ¿qué legado estamos dejando? Las decisiones que tomemos hoy influirán en generaciones futuras. La conversación se tornó en un duelo de voluntades, donde don Manuel, cada vez más asertivo, mantuvo firme su postura. Dudaba si podría desmantelar la rutina inquebrantable de alguien como Ruiz, pero no retrocedió. Su deseo de mostrar que el éxito podía ser alcanzado con integridad lo impulsaba.
Sabía lo que era sentir el desdén de los poderosos, y eso hizo que cada palabra tuviese aún más peso. Cuando el encuentro llegó a su fin, la tensión estaba palpable en el aire. Don Ruiz observó a don Manuel como si fuera un rompecabezas. Eres un idealista, y eso puede ser tu mayor debilidad, pero también puede ser tu arma más poderosa. Aturdido por esa percepción, don Manuel dejó la reunión sintiéndose renovado, como si cada sílaba pronunciada había alimentado su ser. Había defendido su visión y enfrentado el cambio con autenticidad. Sin embargo, las palabras del señor Ruiz lo atormentaban. ¿Había hecho suficiente para abrir una puerta a nuevas oportunidades o había apresurado su legado al chocar con alguien tan calculador? Afuera, el aire fresco le dio una mezcla de alivio y trepidación. Su mente giraba entre los posibles resultados de esa reunión, pero una certeza comenzó a consolidarse. No se trataba solo de convencer a un empresario, sino de convertirse en su propio líder. Mientras se alejaba, la inquietud creció, y una pregunta inquietante se formó en su mente. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por mantener su integridad? La batalla interna por su lugar en el mundo apenas empezaba. La sombra de don Eduardo comenzaba a tejerse nuevamente en su psique, y el eco de cada decisión resonaba aún más fuerte. De pronto, una nueva llamada interrumpió sus pensamientos. Era el señor Ruiz. Manuel, creo que hemos dejado mucho de qué hablar. Necesitamos hablar de cifras, pero de otra manera. Quiero que consideres esto como una oportunidad. La siguiente reunión puede cambiarlo todo. Don Manuel sintió cómo el pulso se aceleraba nuevamente. El desafío se intensificaba. Y así, una nueva tormenta de decisiones lo aguardaba. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad sobre sí mismo en el camino hacia el éxito? Don Manuel se sentó en un café cercano, en un rincón donde podía observar el movimiento de la gente sin ser visto. Su mente seguía revoloteando entre las palabras del señor Ruiz y la carga de dudas que empezó a sentirse como una segunda piel. Esa última llamada no solo le había dejado un nuevo desafío, había desatado en él un torbellino de emociones que necesitaba procesar. Mientras se servía un café humeante, pensó en el poder que la conversación con el empresario había despertado en él. Ya no solo se trataba de proponer un plan, era una cuestión de tomar control de su propia narrativa. ¿Cómo convertir esa chispa en una llamarada que lo impulsara a la grandeza personal y profesional? En ese instante, comprendió que el verdadero cambio empezaba dentro de sí mismo. Decidido, sacó una libreta y comenzó a anotar sus pensamientos. Había una serie de preguntas que debía plantearse. ¿Qué significaba realmente el éxito para él? No era solo un número en una cuenta bancaria, era un estilo de vida, un legado. Tomó el bolígrafo con determinación y escribió en grande: transformar la industria es empoderar. Con cada palabra que plasmaba, la incertidumbre se convertía en claridad. Se dio cuenta de que había dejado que las expectativas de otros y las etiquetas que la sociedad le colocaban definieran su camino. ¿Era solo un idealista o un visionario con un propósito? Mi mente se llenó de imágenes de los campos que conocería, de las sonrisas de los agricultores que podrían beneficiarse de sus ideas. Mientras dibujaba un mapa de su visión, una motivación interna brotó. La figura de don Eduardo, quien alguna vez había sido un referente, se desvaneció como un fantasma en la niebla. Si quería avanzar, había que desprenderse de las sombras del pasado y con un cambio de mentalidad construir un nuevo camino. Este proceso de autodescubrimiento empezó a darle fuerza. Comprendía que al igual que los cultivos que tanto admiraba, él también debía crecer en medio de la adversidad. Con el bolígrafo en la mano, cerró los ojos y permitió que una oleada de entusiasmo lo invadiera. Se imaginó frente a don Ruiz, esta vez no como un hombre dubitativo, sino como un líder seguro de su misión. Sintió la adrenalina del momento. Cada palabra resonaba en su interior, cada detalle contaba. La idea de negociar no solo cifras, sino principios, se convertía en su razón de ser. Mantra. En ese momento, don Manuel se levantó, decidido a dar pasos concretos. La mente evolucionaba, y las ideas se multiplicaban. Rápidamente se dirigió hacia la biblioteca de la ciudad,
donde sabía podría encontrar recursos que conectaran su pasión por la agricultura con las nuevas tendencias del mercado. Desde haciendas sostenibles hasta innovaciones tecnológicas, su mente bullía con posibilidades. Mientras recorría los estantes, se encontró con un libro que captó su atención: El futuro de la agricultura, un enfoque sostenible. Al hojearlo, el contenido resonó dentro de él de una manera inesperada. Era como si cada página hablara directamente a su corazón y reafirmase su creencia de que el cambio era posible y que él podía formar parte de él. Sumido en sus pensamientos, dejó la biblioteca con una nueva misión: investigar y preparar una propuesta sólida para la próxima reunión con el señor Ruiz, no solo sobre cifras, sino sobre el impacto humano detrás de cada decisión. La necesidad de ser persuasivo había dado paso a la urgencia de ser auténtico. Al cruzar la calle, un desafío distinto lo aguardaba. En su mente resonaba la cuestión que le habría de exigir valentía. ¿Sería capaz de exponer sus vulnerabilidades ante quien había sido su juez? Era una decisión que podía abrir puertas, pero también conllevaba riesgos. Don Manuel respiró hondo, sintiendo que el ciclo de autoexploración apenas comenzaba. Se acercaba a un precipicio de posibilidades, y al asomarse a su visión futura, comprendió que la siguiente reunión no era solo otra oportunidad, era un paso crucial en el camino hacia su propia redención. Con su corazón acelerado y un sentido renovado de propósito, se preguntó: ¿el verdadero desafío sería el de los demás o el que llevaría dentro de sí mismo? La respuesta estaba a punto de revelarse en el horizonte. Don Manuel se despertó con un suave rayo de sol filtrándose a través de su ventana, iluminando su pequeño departamento y su corazón con una renovada esperanza. A lo largo de las últimas semanas, había recorrido un camino marcado por la introspección, la resolución y un deseo ardiente de transformación. La reunión previa con el señor Ruiz no había sido solo un simple intercambio de propuestas, sino un verdadero catalizador de su crecimiento personal y profesional. Hoy se preparaba para un nuevo encuentro que podría categorizarse como el punto de inflexión de su vida. Había repasado cada detalle de su propuesta, moldeado sus palabras con cuidado y construido una narrativa que no solo resaltaba cifras, sino que reflejaba su visión de un futuro donde la dignidad y el respeto por la comunidad podían coexistir con la prosperidad económica. Mientras se vestía, recordaba cada conversación que había tenido con don Felipe y otros agricultores de su barrio. Cada intercambio le había proporcionado un entendimiento más profundo de los desafíos y oportunidades en el sector agrícola. Tuvo la certeza de que su viaje no solo beneficiaría a su pozo, sino que también podría abrir caminos para otros que, al igual que él, habían soñado con un futuro más prometedor. Al llegar a la oficina del señor Ruiz, los nervios amenazaron con apoderarse de él. Pero se detuvo un momento en la entrada, inhaló profundamente y dejó que la visión de su comunidad lo llenara de valentía. Esta vez no estaba solo. Estaba representando a quienes siempre habían sido invisibles ante los ojos de la sociedad. En la reunión se notaba la tensión en el aire. El señor Ruiz, con su particular porte arrogante, le dio la bienvenida sin mucho entusiasmo. Sin embargo, a medida que don Manuel comenzó a presentar su propuesta, su voz resonó más fuerte, más segura. Explicó cómo la revitalización del pozo, generado por sus esfuerzos conjuntos, no solo se trataba de mejorar la producción, sino de empoderar a toda una comunidad para que aprendieran a ser autosuficientes. A medida que avanzaba, utilizó ejemplos concretos, números que demostraban el impacto que incluso un solo recurso podía tener en el bienestar de los agricultores y sus familias. El rostro del señor Ruiz comenzó a cambiar. Su expresión de indiferencia lentamente se transformó en curiosidad. Mientras compartía su visión, la pasión que emanaba de él hizo eco dentro de la habitación. No se trata solo de ver ganancias a corto plazo, sino de edificar un legado, clamó don Manuel, repasando en su mente una frase que había ensayado con fervor. Un legado que no solo impacte nuestras vidas hoy, sino que también asegure un futuro para nuestros hijos y nietos. La agricultura puede y debe ser un motor de desarrollo que respete nuestra tierra y nuestra gente. El señor Ruiz frunció el ceño, pensativo. Lo que planteas es interesante, Manuel, pero en el mercado actual eso es un riesgo. Las buenas intenciones no siempre son rentables. La resistencia siguió fluyendo, pero la incertidumbre en su voz se hacía palpable.
Don Manuel tomó ese momento para conectar emocionalmente. Con un tono firme y seguro, explicó cómo cada agricultor había sido a lo largo de los años un pilar de su comunidad, luchando no solo por su sustento, sino también por el bienestar del entorno en el que vivían. Imagínese, señor Ruiz, si todos nuestros esfuerzos generan no solo recursos, sino también una comunidad unida con propósitos comunes. Eso, a la larga, es estabilidad, no riesgo. La conversación tomó un giro inesperado cuando por primera vez el señor Ruiz se mostró atento. La defensiva en su postura empezó a ceder, y en su mirada se podía vislumbrar un destello de reconocimiento. Don Manuel vio la oportunidad y no dudó en aprovecharla. Continuó explorando las formas en que podrían unir sus fuerzas. Podríamos crear un programa piloto, visualizar cómo la productividad puede incrementarse a través de métodos sostenibles mientras mejoramos la calidad de vida de nuestros agricultores. Al final de la reunión, el señor Ruiz, aunque todavía cauteloso, pareció abierto a considerar el proyecto. Te haré una propuesta, Manuel. Analicemos esto más a fondo. Puedo poner a algunos de mis expertos en este tema. Ustedes están en el terreno, así que quizás podamos encontrar un punto medio que funcione para ambos. Don Manuel salió de allí no solo sintiéndose aliviado, sino transformado. La lucha por sus sueños, hasta entonces vista con dudas y miedos, comenzó a dejar paso a una renovada sensación de poder y autonomía. Había crecido en esos momentos difíciles, y no solo había defendido su visión, sino que se había afirmado como un líder. Había despertado el respeto no solo en el señor Ruiz, sino también en sí mismo. Con el tiempo, a pesar de las incertidumbres que aún nos rodeaban, don Manuel había logrado establecer una fundación junto al señor Ruiz que se centraba en el desarrollo agrícola sostenible, uniendo a los agricultores y ofreciendo formación en técnicas de cultivo. Su esfuerzo no fue en vano. El pozo no solo comenzó a dar frutos, sino que se convirtió en un símbolo del renacer de su comunidad. Con cada pequeña victoria, don Manuel sintió que había trascendido su antigua etiqueta de viejo hambriento. Ahora incluso le llamaban el defensor del barrio. Su historia inspiró a otros. Había construido no solo un futuro para su familia, sino para la comunidad entera. El reconocimiento público llegó con el tiempo, pero lo que realmente lo llenaba era el impacto que había logrado en la vida de las personas a su alrededor. Finalmente, un día, mientras se sentaba en la misma esquina donde había pasado sus días recolectando botellas, observó a los niños jugar y se sintió en paz. Había transformado su vida y, en consecuencia, se había llevado consigo su comunidad. Sabía que estaba en el camino correcto, porque había encontrado su misión, ser un faro de esperanza y un agente de cambio. Y así, el viejo hambriento se convirtió no solo en un luchador, sino en un verdadero líder, confiado en que, si se lucha por lo que uno cree, cualquier transformación es posible. Y ahora, tú, querido espectador, tienes el poder de ser parte de esta historia de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas y deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el desenlace que acabas de presenciar y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.